Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bendiciones a todos. Hoy vamos a estar compartiendo palabra de Dios nuevamente. Hace una semana que no estaba compartiendo, pero hoy vamos a ir hablando un poco de la gracia, la fe, cómo mantener un equilibrio entre la fe y la gracia. Pero bueno, mientras tanto voy a estar poniendo un tema de mi amigo este, Chacho Jaime, ¿sí? Que me lo pasó Claudia, recordando, ¿no? También a nuestro hermano y amigo ministro Chacho Jaime. Así que voy a poner este tema hasta que se vayan conectando todos. Un tema hecho por él. Así que pueda gozar y escuchar esta alabanza bonita que nuestro hermano Chacho había compuesto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y al llegar el domingo sigo conmigo, soy saben por qué. Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él. Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él. Gloria a Jesús. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará feliz. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará feliz. Gloria a Dios. Sigue así. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Hoy es un buen día. Un hermoso día, ¿sí? Porque Dios todos los días son buenos. Así que hay que gozarse, hay que disfrutar de la presencia de nuestro Papá Dios, que nos hizo una nueva Yo criatura. me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Como dice esta alabanza, hay que gozarse todos los días en el Señor. Y al llegar domingo sigo con el gozo y saben por qué. Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él. Es que ¿Qué tal? tengo a Bendiciones, Cristo Débora. que me da la dicha de gozarme en él. Hola, Pastor Nick, Nicolás, Venecia, El diablo puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, amigo Silas, también Pastor Silas, también bendiciones. un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará feliz. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará feliz. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará Gloria a feliz. Jesús. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Damos gracias a Dios, ¿sí? Este tema me lo pasó Claudia el otro día. Quería arrancar con este tema así para comenzar cada predicación o cada enseñanza que damos, ¿no? Y se lo pedí a Claudia, le dije si tenía algún tema de Chacho que componía los temas esto, todas alabanzas, adoraciones. Y bueno, me pasó uno de estos temas que más me gusta, más movido, alabanza, y bueno. Y damos gracias a Dios por esta alabanza bonita, ¿sí? Que habla y dice que uno tiene que gozarse todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los 7 días de la semana uno se puede gozar en el Señor porque Dios está con nosotros, amén. Así que, bueno, un poquito de lo que quería hablar hoy, sí, un poco más allá de lo que venimos hablando la vez pasada, estuvimos hablando sobre la fe, la confesión, ¿sí? Cuán importante es la confesión para el cristiano, ¿no? De no ser positivo, sino ser creyente. El cristiano debe declarar la palabra de Dios siempre, pese a la circunstancia, pese a la dificultad que podamos estar enfrentando, ¿no? Sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿sí? Que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, ¿sí? Entonces, más cortante, no dice que es una espada, sino que dice que es más cortante. Muchas veces creemos que la palabra de Dios es la espada. No, no, la palabra de Dios dice que la palabra es más cortante que espada de doble filo.
Así que es mucho mejor. Entonces, sabemos que la palabra de Dios es la que produce, es la que transforma, es la que cambia la situación que nosotros pasamos, ¿verdad? Sabemos que en el mundo hay aflicción, en el mundo hay circunstancias que muchas veces nosotros no la buscamos, pero vienen, pero creemos que la palabra de Dios es la que va a producir, ¿sí? Tiene ese poder dunamis, como hablábamos, ese poder TNT, explosivo, ¿sí? Que donde yo envío la palabra de Dios, ¿sí? Trae resultado, ¿sí? Trae respuesta. Entonces Dios, ¿sí? En su amor nos ha dejado, ¿sí? Su palabra para que nosotros, como creyentes, podamos, ¿sí? Defendernos, ¿sí? Con la palabra de Dios y manifestar todo lo que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. ¿Sí? Ese favor, esa gracia, el regalo de Dios, siempre hablamos sobre el regalo de Dios, ¿sí? Que Dios nos dio a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, nos dejó la palabra para que nosotros podamos ser alumbrados, ¿sí? Mentalmente, ¿sí? Alumbrados y poder ver, ¿sí? Las riquezas que se encuentran dentro de la palabra de Dios. Lo que ella dice es lo que yo soy, lo que ella dice es lo que tengo y lo que ella dice es lo que puedo hacer. Entonces, tenemos que entender que la palabra de Dios, ¿sí? Es nuestro manual de vida, que la palabra de Dios es la herramienta que yo necesito, ¿sí? Es como la herramienta universal para el arquitecto o para el albañil, ¿sí? O para el médico, ¿sí? Que muchas veces tienen diferentes estilos de herramientas para poder hacer su trabajo. ¿Sí? Nosotros sabemos que la herramienta para el creyente o para la humanidad incluso, ¿sí? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a producir. La palabra de Dios. Dios dijo en su palabra de que todo va a pasar, mas su palabra permanece para siempre, ¿sí? Y la palabra de Dios nos alumbra, ¿sí? Nos alumbra y nos muestra, ¿sí? Todo lo que Jesucristo hizo y ganó por cada uno de nosotros. Por eso es muy importante, ¿sí? Hablar la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios. Cuando yo declaro la palabra de Dios, no es que estoy declarando una palabra más. No es una palabra para convencer, no es una palabra de ser positivo o negativo, sino que es una palabra poderosa. Entonces se transforma en una palabra explosiva, por eso dice que es dunamis, porque es una palabra explosiva que va a la raíz de la situación o del problema. Entonces, hablábamos esto el otro día y hoy quiero hablar más que nada cómo mantener un equilibrio, ¿sí? Entre la fe y el favor de Dios o la gracia de Dios, ¿sí? Porque sabemos que fuimos suplidos ya, todas nuestras necesidades fueron suplidas en Cristo Jesús. ¿Sí? Sabemos que Jesucristo vino y pagó, ¿sí? Con un alto precio, ¿sí? Con su cuerpo, con su sangre, para que nosotros seamos favorecidos, favorecidos en Él. Nosotros ya no es que Dios va a favorecernos, sino que ya fuimos favorecidos por medio del sacrificio de Jesucristo, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿sí? Mantener un equilibrio, ¿sí? Entre la fe y la gracia. La gracia es el regalo de Dios, es el favor de Dios, son las bendiciones que Dios preparó de antemano para que nosotros podamos caminar y vivir en ellas, ¿sí? La fe que Dios puso dentro de nosotros cuando hemos oído, y ahora vamos a ir viendo los versículos, la fe lo que hace es manifestar, ¿sí? Lo que la gracia, por lo que por gracia se me ha sido añadido, ¿sí? La fe manifiesta lo que yo he recibido por gracia. La fe manifiesta los beneficios de Jesucristo. La fe es creer en que el regalo de Dios es más que suficiente para mi vida. Por eso la fe, ¿sí? Se apoya en la palabra. La fe me muestra la obra redentora de Cristo. La fe me muestra ese paquete de salvación, ¿sí? Donde yo encuentro cada beneficio para mi vida, ¿sí? Donde yo encuentro la salud, donde yo encuentro la prosperidad, donde yo encuentro, ¿sí? El gozo, donde yo encuentro todos los beneficios que necesito para cada área de mi vida. La fe siempre ve a Cristo. La fe ve la respuesta, la fe ve solución.
¿Por qué? Porque se apoya en lo que Jesucristo hizo, ¿sí? En lo que Él hizo, en esa obra perfecta, ¿sí? En esa obra perfecta. Cuando Jesucristo dijo consumado es, Él dijo todo está hecho. Si hay una palabra, sí, que se llama tetelestai, que quiere decir todo está hecho. En el griego tetelestai. Jesucristo, cuando Él alzó sus manos, cuando Él estaba ahí, alzó su voz, sí, en la cruz del Calvario, y Él dijo consumado es. Él dijo todo está hecho. O sea, no hay ningún beneficio que Dios te tenga que dar del que ya te dio. No hay mayor bendiciones que Dios te va a dar de la que ya Él te dio. Cuando uno entiende lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ya sabe, ¿sí? Y uno puede ver lo que cómo Jesús benefició a todo el mundo, a la humanidad, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio la vida de Cristo. Cristo mismo, ¿sí? Si Cristo mismo, ¿sí? Entregó su cuerpo, entregó su propia vida para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Amén. Así que hoy es muy importante, ¿sí?, entender de que fuimos favorecidos ya en Cristo. ¿Sí? No es que Dios va a favorecerte, ya te favoreció. Jesucristo es tu favor. Jesucristo es el regalo de Dios. Jesucristo es la gracia del Padre, ¿sí?, que hizo favor a nuestras vidas. Desde el momento que hemos oído a Cristo, en el momento que hemos aceptado al Señor como Dios, como Salvador de nuestras vidas, el favor de Dios vino a nuestras vidas por amor. ¿Sí? Usted no tiene nada, no tiene que hacer nada. Solamente la palabra de Dios dice, cree y verás mi gloria. Solamente cree, ¿sí?, lo que yo he dicho, dice Dios, y verás mi gloria sobre tu vida. Por eso es muy interesante, ¿sí?, muy importante escudriñar la palabra, ¿sí?, para saber en qué es lo que estamos creyendo, ¿sí? La fe, ¿sí?, vuelvo a repetir, la fe manifiesta o cree lo que fue dado por gracia, por favor de Dios. La confesión declara, ¿sí?, y manifiesta lo que yo estoy creyendo de lo que se me ha regalado. No es difícil, es entender que Jesucristo alojó, ¿sí?, todas sus bendiciones, ¿sí?, en nuestras vidas, ¿sí? Si tenemos a Cristo, tenemos todas las cosas con Él. Así que hoy vamos a estar hablando, yo quiero que vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 4, verso 16, ¿sí? Y vamos a ver por qué es tan importante la fe, ¿sí? Porque sabemos que por gracia de Dios, ¿sí?, ya somos hijos de Él. Y no hicimos nada, solamente creer. Nadie pudo decir que hizo tales requisitos para ser hijo de Dios. Yo no me he portado bien, yo no he dicho buenas palabras, yo no he hecho nada bueno para que Jesucristo entre en mi vida. Solamente lo que, cuando oí por primera vez a Jesucristo, cuando me predicaron por primera vez, lo único que yo dije, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Y Jesús, ¿sí?, en su amor, ¿sí?, en toda su plenitud, me adoptó como hijo de Dios. Ahora puedo decir que soy hijo de Dios, no por obra, sino solamente por creer a lo que Él hizo en mi vida y en tu vida. Eso ya lo sabemos. Pero bueno, bien, todo esto ¿cómo se recibe? Por fe, por creer. Fe es creer a lo que Dios dice. Fe es creer lo que la palabra de Dios dice. Esta Biblia sí es la palabra de Dios. Entonces mi fe se apoya en la palabra de Dios. Dios, ¿sí?, dejó su palabra, vuelvo a repetir, dejó su palabra para que nosotros seamos alumbrados y poder vivir esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Una vida de abundancia, una vida de gozo, una vida de felicidad, una vida de salud, una vida de prosperidad, una vida de seguridad, una vida de libertad. Eso es lo que Dios nos ha dado, ¿sí?, por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Vengan conmigo al libro de Romanos, capítulo 4, verso 16. Vamos a hablar un poquitito, ¿sí? ¿Cómo uno puede vivir y manifestar lo que Dios ha ganado para cada uno de nosotros? Bien, en el libro de Romanos, capítulo 4, verso 16, dice así: Por tanto, es por fe para que sea por gracia.
a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, ¿sí? Entonces fíjese que dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, ¿sí? Para poder aceptar, ¿sí? Y ver la gracia de Dios, yo necesito creer. Dios te dice solamente cree, es por fe. Por eso es muy importante, ¿sí? Entender lo que es fe, ¿sí? Y entender también lo que es gracia. Sabemos que la gracia es el regalo de Dios, ¿sí? El favor de Dios. Y la fe le cree a lo que Dios dijo, ¿sí? Que la gracia es Cristo, ¿sí? En nosotros y todo su gran favor en cada uno de nosotros. Entonces dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin que la promesa, lo que Dios había prometido, sea algo firme en nuestras vidas y poder caminar en esa nueva vida. En el libro de capítulo 5 de Romanos también dice, capítulo 5, versículo 1 dice, justificados, pues por la fe, nuevamente Dios, el apóstol Pablo hablando, ¿sí? de la fe, justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos, o por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Volvemos a hablar, la justificación también se recibe por fe. Si yo no creo de que soy justo delante de Dios porque Jesucristo hizo justicia por mí, ¿sí? O me hizo ser parte de su justicia, ¿sí? Yo necesito creer a lo que Dios dice. No hice nada, vuelvo a repetir, para ganarme la justificación. No he hecho nada para ser redimido. Solamente dice que por medio de la fe, por medio del creer, yo ya ahora estoy justificado y tengo paz para con Dios, ¿sí? Por medio de Jesucristo. También dice que por medio de la fe, ¿sí? Por medio de la fe, por medio de la fe, ¿sí? Entramos a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria, ¿sí? Pero todo fue por gracias y por gracia de Jesús, ¿sí? Es por la fe. Entonces, primero vemos de que la gracia de Dios, ¿sí? Fue Jesucristo aquí caminando como nosotros y haciendo lo que nosotros no podíamos hacer. No podíamos cumplir la ley, no podíamos cumplir la ley en su totalidad. Quizás uno podía cumplir algunos ciertos requisitos, pero cualquier cosa que no proviene de fe, dice la palabra, cualquier cosa que no proviene de fe ya es pecado, y eso hacía que la ley caiga sobre tu vida. Jesucristo caminó, ¿sí? En la cruz, caminó en este mundo para que nosotros seamos favorecidos de parte de Dios, ¿sí? Y solamente lo recibimos por medio de la fe, ¿sí? Fe, recuerdo, fe es creer a lo que Dios dice. Fe es creer a lo que la palabra de Dios dice. Fe es creer de que Cristo es nuestra respuesta y nuestra solución. Fe es creer que fuimos ya justificados. Fe quiere decir, o fe se apoya así, en que fuimos redimidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esto, por esta palabra, ¿sí? Porque Dios te dice, ya fuiste, ya estás, ahora sos mi hijo. No hiciste nada, solamente creíste, ¿sí? Creíste a lo que yo he dicho sobre ti. Bien, vayamos al libro de Pedro, segundo libro de Pedro, y vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, depende de cómo yo lea, o depende de cómo yo me vea, ¿sí? En Jesús, depende de cómo yo me vea, crea qué es lo que Dios dijo de mí, es como yo voy a leer la Escritura, ¿sí? Si yo leo la Escritura con una mentalidad de condenación, si yo leo la Escritura con una mentalidad que no fui redimido, que todavía tengo que ser aprobado por Dios, entonces todo lo que yo lea va a ser de esa perspectiva. Si yo leo la palabra de Dios
¿sí? Sabiendo de que no fui merecedor de nada, pero gracias a Cristo, el favor de Dios entró en mi vida con Jesucristo, ¿sí? Entonces yo voy a leer desde la perspectiva de que Jesucristo es el más que suficiente para mí, que Él caminó por mí, que Él hizo lo que yo no podía hacer y que Él, sí, se agradó de mí sin que yo haya hecho nada mal, nada bueno. Entonces, depende como usted vea. A veces cometemos los errores, ¿sí?, de leer la palabra de Dios y al no entender y tener una mentalidad de condenación, una mentalidad en la cual no fuimos aprobados por Dios, ¿sí?, entre comillas, vemos que enseguida cuando leemos la palabra nos sentimos en condenación. Pero eso no es tener un amplio conocimiento, eso es sacar a veces un texto y no ver todo el capítulo entero, no ver el contexto de lo que viene hablando. Entonces tenemos que escudriñar la palabra, ¿sí? Leer con atención la palabra y ver cómo Dios nos ve, ¿sí?, en Jesucristo. No se olvide que ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y así como Él es, Juan habla y dice, así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, de esa perspectiva es que yo tengo que leer la palabra de Dios, escudriñarla y sacarle todos los nutrientes y ver todo la riqueza que Dios estableció en la palabra, que Dios puso en su palabra para que nosotros nos apropiemos. Guarda, que nosotros nos apropiemos para vivir esta nueva vida que es en Cristo Jesús. Entonces, vamos al segundo libro de Pedro. Dice, segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, ¿sí? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos o de la concupiscencia. ¿Sí? Entonces, 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud como conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. ¿Sí? Pero mire cómo empieza. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por medio de su divino poder. Todo, sí, todo, dice, todo lo que, dice, todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? En cualquier idioma, ¿sí? En cualquier idioma que usted lea, ¿sí?, que usted escuche esta palabra, ¿sí? Todas las cosas son todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas. ¡Wow! ¿Y qué son todas esas cosas? Todas las cosas. Todas las cosas son todas las cosas. Todo lo que pertenece a la vida se nos han sido dadas por medio de Jesucristo. Por medio de Cristo se me ha sido dado todo lo que yo necesito para poder vivir esta nueva vida, esta nueva naturaleza que tengo hoy. Ya no soy el mismo Javier de antes. Ahora el poder de Dios está dentro de mí. Jesucristo mismo está dentro de mí. Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, ahora me pertenece. ¿Sí? Entonces, vemos de que Dios nos está revelando y nos está diciendo, ¿sí?, de que todo lo bueno, o sea, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, son tuyas, te pertenecen.
solamente por creer. No tienes que hacer nada. Hay personas que de repente para poder vivir en la vida que Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Porque Él ya hizo todo. Ahora nosotros tenemos que empezar a manifestar eso, ¿verdad? Entonces, muchas personas creen de que tienen que ayunar 20 días para poder recibir sanidad, por ejemplo. Y no te digo que está mal orar, tenemos que orar y tenemos que ayunar, ¿sí? Pero yo no ayuno ni oro para que se manifieste la sanidad en mi vida. Para que se manifieste la sanidad en mi vida, lo único que Dios me dice es cree la palabra, confiesa la palabra y listo. Yo necesito orar, necesito ayunar, ¿sí? Para poder entender y tener una relación aún incluso más íntima con mi Padre, con mi Señor, con mi Dios, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, necesitamos, ¿sí? Necesitamos leer la palabra para que la palabra empiece a alumbrar nuestro entendimiento, ¿sí? El apóstol Pablo oraba, ¿sí? En el libro de Efesios oraba para que el pueblo de Dios se les sea alumbrado, ¿sí? Los ojos de su entendimiento para que puedan ver y comprobar y puedan ver todo lo que Dios tenía. ¿Por qué? Porque hay personas que de repente piensan que las enfermedades provienen de Dios. Hay personas y lamentablemente creyentes también, de que creen de que Dios te va a probar con enfermedades, con escasez, con problemas, con circunstancias, con Goliat, con muro y con tantas cosas que dicen. Pero la palabra de Dios dice que todo lo que pertenece a la vida y la piedad se nos ha sido dado, ¿sí? La enfermedad no se te ha sido dada. La pobreza no se te ha sido dada. Los problemas no es parte de Dios para ti. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, venga conmigo al libro de Filipenses, capítulo 4. Estas cartas son cartas que el apóstol Pablo viene hablando, dirigido por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, mira, vemos en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Dice, Filipenses, capítulo 4, verso 8, dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, vemos que aquí el apóstol Pablo no está hablando de la enfermedad, no está hablando de la pobreza, no está hablando de los disgustos, no está hablando de muerte, no está hablando, ¿sí?, de ningún tipo de problema, sino que dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, si encuentras algo que sea de virtud, en esto tú tienes que pensar, porque en esto es lo que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que escudriñar la palabra y poder mantener, ¿sí?, un equilibrio, ¿sí?, en lo que Jesucristo hizo por mí y ahora cómo yo tengo que vivir. Porque un pensamiento, ¿sí?, un pensamiento, una persona que estuve hablando hace un tiempo atrás, y él decía, ¿no?, que Dios usaba las herramientas del enemigo para hacernos escarmentar a nosotros. Que usaba, que nos probaba con enfermedades para ver si nuestra fe era de oro, de plata o de bronce. Oiga, una locura. Mire, si Dios te va a venir a probar, ¿quién de nosotros, ¿sí?, probaríamos a uno de nuestros hijos? ¿Quién de alguno de nosotros le diríamos a nuestros hijos, ven y pon las manos en el enchufe? ¿Quién lo haría sabiendo que le va a agarrar corriente? Entonces, como que, digo, pero eso no es, Dios no hizo eso. Dios no va a usar herramientas del enemigo para que vos seas probado o tentado. Entonces, un mal conocimiento de la palabra y dependiendo de cómo tú te veas en la palabra, si cómo tú te veas en Dios ahora, es como tú vas a interpretar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, Pablo enfatiza mucho la justificación, Pablo enfatiza la fe, Pablo enfatiza el favor de Dios, la gracia de Dios, para que vos puedas vivir y caminar en esa gracia, ¿sí? Entonces, recuerde lo que hablamos la reunión pasada, ¿sí?, o el video pasado. Recuerde cuando hablábamos del poder Dunamis, ¿sí? Entonces vemos de que mucha gente al tener
una mal perspectiva de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, de repente le da lugar al enemigo, le da lugar a Satanás, ¿sí? Para que Satanás se aproveche de nuestra vida. La enfermedad no proviene de Dios. Jesucristo, ¿sí? Venció la enfermedad en la cruz del Calvario y venció el pecado, ¿sí? Él venció el pecado. Lo vamos a resumir. Jesús venció el pecado. Y el pecado, ¿sí? El pecado, sí, traía por consecuencia tres cosas. Siempre vuelvo a repetir: muerte espiritual, pobreza y enfermedad. Entonces, esa era la consecuencia, estos tres eran la consecuencia del pecado. Jesucristo, ¿sí? Venció el pecado en la cruz del Calvario. Entonces, la enfermedad, la pobreza ni la muerte espiritual se puede adueñar de un hijo de Dios. No se puede adueñar de un creyente. No se puede adueñar jamás. No puede estar por encima, sino que todas las cosas Jesucristo las puso bajo nuestros pies. Recuerda que Jesús, ¿sí? Es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Jesucristo dijo, ¿sí? Pablo en el libro de Efesios dice, bendito sea el Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Ya desde el vamos sabemos que Jesucristo ya nos bendijo. ¿Qué quiere decir bendecir? Bendecir quiere decir hablar bien. Jesucristo habló bien de nosotros al Padre. El Padre, viendo el sacrificio de su Hijo, habló bien de su pueblo, habló bien de sus hijos. Aunque sus hijos hayan portado mal, el Padre siempre va a declarar lo que hizo Jesucristo a través de ellos. O por ellos. Entonces, bendijo, ¿sí? Bendecir quiere decir hablar bien. El Padre habló bien de cada uno de nosotros. El Hijo habló bien de cada uno de nosotros. Por eso es muy importante, ¿sí? Y muy interesante de que podamos entender y ver la palabra desde esta perspectiva, desde esta posición. Una posición que, vuelvo a repetir, no te la ganaste en ningún momento, solamente creíste, ¿sí? Porque por la fe, dice, ahí está, se me fue, perdón. Decía, en el libro de Romanos decía, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿sí? Por medio de Jesucristo. Fuimos justificados porque creímos, ¿sí? Entonces, debemos creer lo que la palabra de Dios dice que tenemos que creer. En ningún momento aquí vemos que Dios nunca mandó enfermedades. Jesucristo nunca le dio enfermedades al pueblo cuando caminó en la tierra, sino que le dio sanidades. ¿Sí? En el libro de Marcos, lo que estábamos hablando, ¿sí? Marcos, en Mateo, en los evangelios, aún en los hechos, ¿sí? Y aún vemos los grandes hombres de Dios, los apóstoles, y el último de los grandes apóstoles como Pablo, por ejemplo, siempre estuvieron enseñando, predicando y sanando enfermos. O sea, la voluntad del Padre es que enseñemos, prediquemos y sanemos enfermos. ¿Sí? Le demos sanidad, ¿sí? Jesucristo dijo, ¿sí? Jesucristo en Lucas capítulo 4, él dice, ¿sí? De que él fue ungido por Dios, ¿sí? Para buenas nuevas, para buenas noticias, ¿sí? Para darle libertad a los cautivos, vistas a los ciegos. Él vino a dar lo que el hombre, ¿sí? En general estaba necesitando, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que Jesucristo cumplió un propósito muy grande para que nosotros seamos favorecidos. El favor de Dios está en nosotros, su gracia. Si el regalo de Dios ya fue añadido por medio de Jesús. De hecho, el favor de Dios es Jesucristo para la humanidad. Él es la gracia. Él caminaba, dice la palabra de Dios, que él caminaba en gracia y en verdad. O sea, gloria a Dios por esta palabra. Gloria a Dios. Entonces, la gracia es el regalo. La fe cree que el regalo es para mi vida. Eso es básicamente, ¿sí? Es lo que Dios quiere que tú entiendas. Creo el regalo de Dios.
Y el regalo de Dios es justificación, es santificación, es liberación, es sanidad, es prosperidad, es bienestar, es todo lo bueno. Todo lo que usted ve, todas esas cosas que veníamos hablando, todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto, eso es el regalo de Dios. Ahora, vienen los problemas, vienen las circunstancias, vienen las enfermedades, viene el virus, viene lo que venga. Usted tiene que entender que Dios no es el que manda esas cosas. En ningún momento vemos que Jesucristo le dio enfermedades a personas. No, venían los leprosos, le decía, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesucristo le miraba y le decía, yo quiero, esa es mi voluntad, yo quiero. Venían las personas, aún la mujer samaritana, ¿sí? De otros pueblos, gente de otros pueblos, que se sentían, por ejemplo, ¿sí? No se sentían dignos de estar delante de Dios y que Dios entre en su casa, Jesús entre en su casa. Y ellos le decían solamente, di la palabra. Y el Señor miraba y soltaba la palabra y el familiar o el criado o el quien era sanado. Entonces vemos de que Dios siempre, ¿sí? Mostró su voluntad por medio de Jesucristo. Jesucristo muestra en la tierra la voluntad del Padre, porque Él dijo, las cosas que yo hago, no las hago yo, sino que las hace Jesús. Él hace Dios. Mi Padre es mi Padre, y mi Padre y yo somos uno. Entonces, vuelvo a repetir y redondeamos todo esto. La gracia es el regalo de Dios, la fe cree el regalo de Dios, y mi confesión, ¿sí? Van de la mano, ¿sí? Van juntas. Yo no puedo solamente entender una parte y no entender la otra. Yo no puedo entender solamente la gracia de Dios y sí entiendo que Dios cumplió el propósito para mi vida, que Dios me favoreció, que Dios me redimió, que Dios me libertó, que Jesús hizo todas las cosas para mi vida. Me quedo con eso. Y la fe, entonces, sería un asentimiento mental. Sería estar de acuerdo con la palabra o de acuerdo con lo que Dios hizo, pero no creerlo. Sería como un asentimiento mental, ¿sí? Estar convencido mentalmente, pero no estoy creyendo. Y Dios llamó a su pueblo a que su pueblo sea creyente, que sea, ¿sí? Que declare la palabra de Dios, que crea la palabra de Dios, ¿sí? Y que crea el favor de Dios, la gracia de Dios, ¿sí? Que la pueda creer el cristiano. Entonces, ya sabemos que Jesús, ¿sí? Es la gracia y que todos esos beneficios se te fue añadido, ¿sí? Dios te dio vida eterna, vida en abundancia, vida de gozo, vida de salud, vida de prosperidad. El mejor estilo de vida te lo dio Cristo. Entonces ahora yo lo único que tengo que hacer es creer y declarar, obviamente, la palabra dunamis en mi boca para empezar a manifestar, ¿sí? Lo que ya Cristo añadió por fe, ¿sí? En mi vida. Bien, vamos viendo, ¿sí? Vamos a ir viendo Marcos capítulo 11, vamos a ver, ¿sí? En un momento Jesús estaba con los discípulos yendo a Betania, si no me equivoco, Marcos 11, 20, vamos del 12, Marcos 11, 12, dice así. Al día siguiente, cuando salían de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. ¿Sí? Vemos que Jesucristo tuvo hambre, vio una higuera desde lejos, vio sus hojas bien verdes, y fue a buscar higos para alimentarse. Cuando va allí, se encuentra que no había higos. Entonces tenía fruta, estaba verde, pero no tenía higos. ¿Sí? No era el tiempo. En el versículo 20, en el versículo 20 dice,
y pasando por la mañana, al otro día, ¿sí? Al otro día, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que le dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sí? Entonces, vemos aquí, ¿sí? Jesús tenía hambre, Jesús quería ir a comer, fue hasta donde está la higuera, ¿sí? Vio que estaba el árbol bien verde, ¿sí? Y no encontró higo. Entonces él soltó la palabra, ¿sí? Y dijo: nunca más nadie coma de ti. Se fue. Al otro día, pasando por el mismo lugar, los discípulos y más Pedro, ¿sí? Vio de que la higuera que él había maldecido, que él le había dicho: nunca más nadie coma de ti, se había secado de raíz. Entonces Jesús dijo: tened fe en Dios, creed en lo que Dios dice, ¿sí? Si tú le dices al monte: quítate y échate en el mar, y no dudares, sino creyeres lo que digas, lo que has dicho, será así, de esa forma. Entonces, vemos que la palabra de Dios en nuestra boca termina produciendo lo que ya Dios añadió a nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos autoridad, ¿sí? Tenemos la vida de Dios, tenemos a Cristo en nuestra vida y tenemos que tener nuestra palabra en nuestra boca, ¿sí? Entonces dice: porque de cierto digo que cualquiera que le dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y aquí, el 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sí? Mire, note una cosa: en su boca está el poder dunamis, en su boca está el poder de la palabra de Dios, y cuando yo suelto la palabra de Dios en mi boca, ¿sí? Lo que va a pasar es que va a producir lo que yo lo envíe. En Isaías, leíamos en el libro de Isaías capítulo 55, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, ¿sí? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que irá, cumplirá el propósito para lo que se ha enviado. Jesucristo aquí envió la palabra sobre la higuera y produjo. Quizás no produjo al momento. Escuche, oiga y atento. Quizás no produjo al momento, quizás al momento, al instante no se secó ese árbol. Pero al otro día, ese árbol estaba seco desde la raíz. A veces vienen las circunstancias, vienen los problemas, vienen las dificultades, y nosotros soltamos la palabra. Soltamos, declaramos la palabra: por su llaga yo fui sanado. Y quizás al momento no pase nada. Al momento siga estando verde ese problema. Pero la palabra de Dios tiene la capacidad de ir a la raíz. Tiene la capacidad de ir y producir donde nadie puede llegar a lograr ver. Entonces, la palabra de Dios rompe, ¿sí? Y por eso dice que es más poderosa que espada de doble filo, ¿sí? Y va directo al problema. Va directamente a la raíz. Entonces, Jesús se fue. Cuando volvió el otro día, recién se dieron cuenta de que estaba seco. Yo no sé si se secó durante la madrugada, no sé si se secó a las 2 horas que pasó Jesús, pero que el problema, que el árbol, la higuera se había secado, se secó. Entonces, como yo decía el otro día, nosotros soltemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es productiva, la palabra de Dios sí es más cortante que espada de doble filo, la palabra de Dios es el poder de Dios dunamis, ¿sí? En mi boca. Entonces quizás al momento, quizás no se vea el resultado, pero la palabra de Dios ya fue lanzada, ya fue soltada, ya fue enviada. Entonces cuando la palabra de Dios es enviada, va a terminar produciendo. Eso es lo que le decía Jesús, le quiso mostrar a los discípulos y a Pedro y a todos los demás. Entonces, mira, después más adelante,
Jesús le dice a Pedro, todo lo que tú desates, o le dio la autoridad a la iglesia, en realidad le habló a la iglesia, le dijo, todo lo que nosotros desatemos, todo lo que desaten en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desaten será desatado. O sea, lo que está diciendo es, hay poder en su boca ahora, ¿sí? Y todo lo que ustedes declaren, eso va a terminar produciendo en su vida. Entonces, vuelvo a repetir, la gracia de Dios añadió todo en nuestra vida, ¿sí? La salvación, ¿sí? Como hablábamos el otro día, ya fue añadida a nuestra vida. Lo que nosotros hacemos es declarar la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a empezar esa palabra va a empezar a producir en nosotros y sacar de lo que somos ahora en Cristo, ¿sí? Y empezar a vivir en esa nueva vida, en esa nueva verdad, en esa nueva realidad de hijo de Dios, que es lo que somos. Entonces, vuelvo a repetir, yo decía que la fe cree lo que Dios nos ha dado por medio de la gracia, ¿sí? O cree la gracia de Dios. Entonces, la fe manifiesta la gracia de Dios. La fe saca es como que el cristiano tiene como una gran bóveda dentro de uno, ¿no? En nuestro espíritu tenemos una gran bóveda, ¿sí? Si tenemos a Cristo, tenemos a todas las cosas. Entonces, nuestra fe lo que hace es sacar de adentro y manifestar la salud. Manifiesta lo que ya somos en Cristo. La fe cree la palabra de Dios. La fe cree la obra completa de Cristo. La fe cree, ¿sí?, la gracia de Dios. La fe cree a Jesucristo. La fe cree cuando Jesús dijo, consumado es, todo está hecho. Entonces, saca de adentro. Usted no tiene que tomar desde afuera nada. Nada. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad se nos ha sido dado mediante el poder divino. O sea, mediante a Cristo. Todo lo que pertenece, si todo ese ámbito, todo el favor de Dios ya ha sido dado y está en nosotros. Gloria a Dios, está en nosotros. No está afuera, no está afuera de mi casa, sino que está dentro de mí. Yo soy el templo del Espíritu. Yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí y con él tengo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces la fe manifiesta y saca desde adentro, ¿sí?, lo que yo soy ahora, mi nueva naturaleza. La nueva criatura sale dado a manifestarse por lo que yo estoy creyendo y por lo que yo estoy declarando. Eso es lo que está diciendo lo que estamos hablando con la palabra de Dios. Que usted empiece a lograr ver, creer y confesar lo que usted ya es ahora en Jesucristo. No declare lo que va a hacer, porque Dios no le manda a declarar que usted vaya lo que yo voy a hacer el día de mañana. No. La fe ya, la fe es ahora. La gracia te muestra el paquete completo tuyo, tomá, te dice. Y la fe lo recibe automáticamente. La fe lo cree, lo abraza, ¿sí?, y lo manifiesta. Oh, gloria a Dios. La fe lo manifiesta. Manifiesta de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. No es, vuelvo a repetir, no es de afuera hacia adentro, sino que es de adentro hacia afuera. Y camino en ese nuevo ámbito, y camino en ese nuevo camino, y camino en esa nueva naturaleza. Y empiezo a vivir la vida zoe de Dios en mi vida. Empiezo a vivir esa nueva vida, porque estoy creyendo que el favor de Dios está dentro de mí. Y es Jesucristo. Recuerde, cuando hablamos del favor, cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de Jesucristo. Jesús dentro de ti, la gracia, el favor de Dios dentro de ti, porque el favor de Dios, el regalo de Dios fue Jesucristo. Aleluya, aleluya. Él es la gracia. Gloria a Dios, porque como decía Pablo, no, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora todo lo que yo hago, no lo hago yo, sino que es Cristo por medio de mí. Aleluya. Dios te alienta. Y yo también te aliento a que creas lo que Jesucristo hizo por ti. Él te hizo justo, Él te hizo santo, Él te hizo hijo.
No hay lugar más alto, no hay posición mejor que ser un hijo de Dios y saber que Dios está de mi lado, que está dentro de mí y que me acompaña y que me guía y que me ayuda y que me dice, dale, todo lo podés en mí, porque yo soy tu fuerza. En un momento el apóstol Pablo se sentía débil. En un momento el apóstol Pablo se sentía quizás mentalmente débil y el Espíritu Santo le dijo a Pablo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate en mi gracia, o sea, lo que él está diciendo, mi gracia es más que suficiente para tu vida, agárrate de ahí, te dice. Afírmate ahí en la gracia, afírmate en el favor. Mira mi obra, eso es lo que Dios le estaba diciendo al apóstol Pablo, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque el apóstol Pablo se sentía débil en un momento, pero el Espíritu Santo ahí, confortando, trayendo una palabra sobre su vida, diciéndole, yo estoy contigo, mira mi favor dentro de ti. Dios no va a favorecerte más de lo que ya hizo en la cruz del Calvario. Y eso se recibe por fe. Nada tienes que hacer, solamente creer a lo que Dios dijo, que Él hizo por cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por ese favor inmenso. Ahora podemos ver con claridad que lo que Jesús hizo fue más que suficiente. Y no solamente eso, sino que Él no solamente cumplió el propósito, no solamente Él vino y caminó por usted, no solamente que Él cumplió la ley por usted, no solamente que Él venció la muerte por usted, no solamente que Él venció la pobreza, que Él venció la enfermedad, que Él venció todas las circunstancias, sino que también, gracias al favor de Dios, Él vive dentro de ti. Aleluya. Él vive dentro de mí. Por eso Dios dijo, no te los dejaré huérfanos, jamás los desampararé, nunca, jamás los dejaré solo. Claro, Jesús está dentro de mí y de ti. Entonces tú tienes que ver que cuando tú hablas, es Dios mismo hablando también a través de ti. Cuando tú declaras la palabra de Dios, tú estás hablando desde adentro de ti, de lo que tú eres ahora en Cristo. Oh, gloria a Jesús. Ante todas las cosas, eres un más que vencedor. Eres una más que vencedora, dice Dios. Aleluya. Dios, a mí me encanta porque a veces vemos, y está bien mirar y por materia las cosas, no la palabra y las enseñanzas. Pero vuelvo a repetir, la gracia, ¿sí? La gracia es Jesucristo. La palabra de Dios es la gracia de Dios, el regalo de Dios que nos revela y nos muestra lo que Jesucristo hizo y dijo de cada uno de nosotros. Yo escuché hace mucho tiempo, ¿no? Mi pastor Daniel Basualdo, ¿no? Siempre decía que, bueno, él lo había escuchado desde Rema, de un centro de entrenamiento, y él decía esto. Esta es mi Biblia, decía él. Esta es mi Biblia. Aquí dice, todo lo que la Biblia dice que soy, es lo que yo soy. Todo lo que la Biblia dice que yo tengo, es lo que yo tengo. Y todo lo que la Biblia dice que yo puedo, es todo lo que yo puedo. La Biblia habla de Jesús, pero también habla de mí, porque yo soy cuerpo de Cristo. Yo soy cuerpo, yo pertenezco, soy miembro del cuerpo de Dios. Somos participantes, dice la palabra de Dios, como leía recién. Somos participantes de Cristo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuando venga la situación, cuando venga el problema, declare la palabra. Fíjese que usted no está solo, que usted no está sola, sino que Cristo vive en usted y que Cristo ya ha vencido las circunstancias y el problema. En el mundo va a haber aflicción, pero yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Solamente cree, confía,
Declarar la palabra, no te quedes callado frente al problema, no te quedes callado frente a la circunstancia. Satanás va a venir a querer acorralarte, va a querer decirte dónde está tu Dios, pero vos decís, aleluya, Cristo vive en mí y tú fuiste vencido en la cruz. Oh, gloria a Dios, oh, gloria. Yo no estoy solo, Cristo vive en mí, decía Pablo. Recuerda que somos más que vencedores. Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esa es nuestra fe. Es Cristo. Cristo ha nacido de Dios. Fue engendrado por Dios. Y Él venció al mundo. Y no solamente eso, vuelvo a repetir, te dio autoridad sobre toda circunstancia, sobre todo problema. Todo está bajo tus pies. Todo lo que tú desates, todo lo que tú ates, lo que tú declares, aleluya, va a producir, no importa si no es el momento, no importa, como decía el otro día, no miremos el cómo, enviemos la palabra, aleluya, diga, sé sano y se sanará. Pon las manos a los enfermos, serán sanados. Declara la palabra correcta para el momento correcto. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Cuando venga la circunstancia en esta semana, cuando vengan los problemas, recuerde lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Recuerde la obra completa de Cristo. Recuerde que no estás solo, que no estás sola. Recuerde que mayor es el que vive en mí que aquel que está en el mundo. Recuerde que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo. Recuerde que la palabra de Dios es productiva. Recuerde. Haga memoria de la obra completa de Cristo frente a la circunstancia. Dígale, calla, almudece, como decíamos la vez pasada. Calla, tormenta, almudece. Aleluya. Y con esto voy terminando. Gloria a Dios. Santiago, vamos a Santiago. Ya terminamos con esto. Libro de Santiago. Gloria a Jesús. Escudriñe la palabra. Mírese como Dios dice que usted es. Mírese de esa forma. No permita que el enemigo le engañe. No permita que el enemigo le diga que usted no es un hijo de Dios. Que usted no es merecedor. Aleluya. Cuando diga no soy merecedor, sí, está bien. Pero Cristo me hizo merecedor a mí. Es su favor. No fue el mío. Es por fe. Yo solamente creo, Dios dice, por fe. Es por fe. Justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Dice, Santiago capítulo 3, verso 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sí? Someterse a la palabra de Dios es lo que está diciendo, entender la palabra de Dios, mirar la palabra de Dios. Cuando leo la palabra de Dios, tengo que entenderla y verla de esta posición, de hijo de Dios, y entender que todo lo que está escrito, ¿sí? Es a beneficio para mi vida, ¿sí? Resistir al diablo está diciendo no resistir de aguantar golpes, sino que de luchar con palabra, con la palabra de Dios. Cuando viene el problema, resista con la palabra. La palabra de Dios produce, cambia, transforma, ¿sí? Y tercer paso, huirá. Él sí tiene que ir, no sé cómo, él sí tiene que ir. El problema no tiene autoridad sobre ninguno de los hijos de Dios. La enfermedad no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. La pobreza no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Y la muerte no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios y eso le tiene que a usted dejarlo tranquilo, dejarlo en paz. Dios es el más que suficiente y su obra fue mucho más que perfecta. Amén. Bien, en la semana voy a estar compartiendo de nuevo palabra de Dios, ¿sí? Ojalá, espero que le haya gustado. Si usted quiere compartir este video, lo puede compartir tranquilamente. También lo voy a estar subiendo en YouTube, Javier Alejandro Tosto.
¿sí? Lo pueden encontrar ahí. Dice, tu gracia me sostiene. Suscríbase si quiere, va a encontrar todas las predicaciones. Y bueno, y estas minis enseñanzas, como quien puede decir, ¿no? Así que bueno. Lo bendigo, gracias por conectarse, así que nos estamos viendo, gracias a Débora, gracias al pastor Eugenio Escobar desde Chile, gracias al pastor de Perú, Antonio Samillán, también un gran pastor para que lo puedan escuchar, pastor Samillán, al pastor Eugenio también, a Carixa también desde Perú también, bendiciones, a Sonia, a Leandro, a Claudia. Sí, la mujer de nuestro amigo y amado ministro Chacho Jaime, ¿sí? A Sebastián, gloria a Dios, gracias por estar escuchando, ¿sí? A Gaby también, al pastor Nicolás Venecia de aquí de San Miguel también, hombres de fe, hombres que comparten palabra de gracia, así que los animo a todos que lo sigan, que lo escuchen, van a ser de muy buena edificación sobre sus vidas, amén. Así que bueno, gracias a todos los que se conectaron y bueno, si quieren compartir, compartan, y si no, en el libro, en YouTube también lo van a encontrar, siempre estoy ahí compartiendo palabras. Gracias a todos, bendiciones.